tardes. Muy buenas tardes, Estamos Marisa. aquí para, con la conferencia convocada por el Comité por la Paz de Penchile, la conferencia la 12ª conferencia. Le voy a dar la palabra entonces a nuestro moderador, Gonzalo Simón, que va a presentar a Fanny. Adelante, Gonzalo. Gracias, Marisa. Muchas gracias a todos y a todas. Acá vamos a dar entonces la siguiente conferencia del Comité por la Paz de Penchile. Junto a nosotros se encuentra Fanny Serrano Lillo. Ella es psicóloga, magíster en psicología clínica de la Universidad Andrés Bello, estudio en psicología organizacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entre el 2000 al 2008 fue miembro activo del Plus and Plus Consultores, también miembro activo y en ejercicio actual en la Unidad de Salud Mental de Centro de Salud Familiar Rural de Hijuelas, en ejercicio clínico particular en la ciudad de Viña del Mar. Es psicoanalista, formación analítica francesa y ha participado en congresos internacionales de psicoanálisis en Lacanoamericanos del 2014 y 2017, en París del 2012 y 2020. En el 2011 al 2013 fue docente en supervisión de tesis de grado de carrera de psicología de la Universidad Arcis de Valparaíso, supervisión y formación clínica de adultos a psicólogo en sus primeros años de ejercicio clínico, y ha publicado diversos artículos relacionados con la medicina y el psicoanálisis, la actualidad del psicoanálisis en las instituciones. Hoy nos presenta una exposición titulada Paz, un significante universal, una mirada psicoanalítica. Muchas gracias por aceptar esta conversación y charla junto al Comité por la Paz de Penchile. Fanny, bienvenida. Gracias, Gonzalo, por tu presentación. Bueno, soy mamá también, soy hermana, hija, pareja, bueno, entre todas esas cosas, ¿no?, que uno comparte en la vida, eh, y hasta las artes, ¿no? Eh, Gracias, Maritza, por la invitación a este encuentro por la paz. Y yo estuve hace unos meses atrás en una de las conferencias en este mismo lugar de Beatriz Rojas, que me pareció muy interesante, y me pareció muy interesante también este espacio, ¿no? Este espacio posible para que conversemos, y esa es la idea de hoy también, de hablar acerca de la paz y los avatares que tiene, como quiero mencionarlo, ¿no? Bueno, he preparado un escrito para presentar el día de hoy sobre la paz y el sujeto implicado en ella. Y podamos conversar, como les decía posteriormente, sobre la paz y sus avatares. Intentaré mostrar algunos puntos sobre ese sujeto que somos, los conflictos internos que tenemos, que se traspasan a las relaciones con otros, y cómo estos otros intervienen en esas relaciones en cualquier entorno: la familia, la pareja, el trabajo, la comunidad, los pueblos y las creencias. Por ahí a lo mejor me detengo un segundito a tomar un poquito de agua, porque hace unos días atrás estuve un poquito disfónica con tos. Me van a disculpar esos pequeños espacios. Bueno, los contenidos que abordaré son algunos estudios teóricos psicoanalíticos y algunos pasajes históricos. Temas como paz, significante universal desde el psicoanálisis; paz como significante con símbolos universales; agresión y agresividad, pulsión de muerte. Y también las referencias a algunos textos freudianos de guerra y muerte, temas de actualidad. Es un texto de 1915, un año después del estallido de la Primera Guerra Mundial. El malestar en la cultura, de 1930, y el por qué la guerra, de 1933. En primer lugar, contarles sobre el título, La paz como significante, con aportes desde el psicoanálisis clásico de Sigmund Freud, otros autores, y del psicoanálisis francés de la mano de Jacques Lacan. Me he servido
de sus hallazgos y conceptualizaciones, principalmente sobre el sujeto y sus relaciones con su entorno y con él mismo, para poner el acento en la implicancia del sujeto en la construcción de la paz o su revés. El significante como huellas en la memoria, desde la teoría freudiana del inconsciente, desde la más temprana infancia, y aportes teóricos del lingüista suizo Ferdinand de Saussure, quien considera el significante como un elemento fonológico, no el sonido en sí, sino la imagen mental de ese sonido. Desde ambas teorías, el psicoanalista francés Jacques Lacan da un lugar primario al significante, que produce significado, es decir, una primacía sobre el significado, dicho de otro modo, una autonomía del significante sobre los significados. Al hablar de significante, no es referirse a lo que llamaríamos palabra. No son términos equivalentes. También pueden funcionar como significantes unidades del lenguaje más pequeñas que las palabras, morfemas y fonemas, o más grandes que las palabras, frases y oraciones. Y además pueden hacerlo entes no lingüísticos, por ejemplo, objetos, dibujos o señas. La paz tiene una serie de dibujos, señas y gestos reconocidos universalmente, que tienen el valor de significante más allá de los diferentes idiomas, usados en distintos contextos de la vida en sociedad y entornos donde los seres humanos se relacionan construyendo la paz. Para nombrar algunos que conocemos, incluso imprimí por ahí también algunos para de conocer, pero de la lectura de escrito. El logo de la paz, que está en las presentaciones de los encuentros por la paz de Penchile, reconocido mundialmente, creado en 1958 por Holton, un diseñador inglés, como protesta contra las armas nucleares y apoyo al desarme nuclear. Que lo conocen, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve ahí? ¿Sí? Está con una velita en el logo, ¿no? No sé si logo, ¿no? De la presentación de Penchile, ¿verdad? Y yo lo puse con flores, pues soy un poquito hincha de las flores. Bueno, la rama de olivo. La rama de olivo viene de la mitología griega, un adorno que portaba la diosa griega de la paz, Eirene, representando el florecimiento del bienestar y prosperidad en la antigua Grecia. Las ramas de olivo se entregaban como señal de paz después de la guerra. A propósito de la mitología griega y antiguos textos de la literatura, un pasaje escrito en la Ilíada de Homero sobre el juicio de París. Me pareció interesante mencionarlo aquí por un pequeño detalle que después podemos conversar. Lo encontramos también en una representación pictórica de Rubens en el siglo XVII. Me parece interesante recordar y mencionar aquí la manzana de la discordia. Al matrimonio de Tetis y Peleo, padres de Aquiles, Eris, diosa de la discordia y el caos, no fue invitada, pero se presenta con una manzana dorada de regalo con una frase grabada que decía, para la más bella. A esa ceremonia asistían Afrodita, diosa del amor y la belleza, Atenea, diosa de la sabiduría, y Hera, diosa de la fertilidad. Se pelean por esta manzana y París es elegido como juez para dirimir este conflicto. Y escoge a Afrodita, quien le prometió el amor de la mujer más bella, Helena. Helena, esposa de Menelao, rey de Esparta. París rapta a Helena y se la lleva a Troya, iniciando así la mítica guerra de Troya. Este es un pasaje literario
que muestra el origen de un conflicto con varios actores implicados, en donde la naturaleza humana se ve reflejada en este relato. Otros símbolos: la bandera de la paz, o símbolo de Roerich, artista y filósofo ruso, quien promovió la protección del arte y la cultura en época de guerra. Acá hace unas semanas o meses también, con más detalles, Soledad Cáceres, ¿no?, estuvo presente. Si no la conocen, para mis colegas por ahí están. Aquí está la bandera de la paz, del Pacto de Roerich. Muy interesante, por ahí, a que no lo conocen, la historia de su origen, cómo se formó, ¿no? Es maravillosa, muy interesante. Una muestra paradojal en estos tiempos es la creación de otro símbolo, donde se muestra la unión de la palabra paz en español, shalom en hebreo y salam en árabe, representando el deseo de paz entre los individuos, ideologías y religiones diferentes en Medio Oriente. Y digo paradojal porque vaya en el mundo que estamos hoy día, ¿no? Con esos pueblos. Ahí está. Bueno, continúo. Lo que caracteriza o algo como un significante es que esté inscrito en un sistema en el que adquiere valor exclusivamente en virtud de su diferencia con otros elementos. En esta naturaleza diferencial del significante, lo que implica que nunca puede tener un sentido unívoco o fijo. Su sentido varía según la posición que ocupa en la estructura del lenguaje. El significante paz tiene un valor exclusivo en cada uno de los sujetos, entendiendo que todos somos diferentes. Su naturaleza es única, tal y como el ambiente y el lenguaje que nos rodea desde los inicios de nuestra vida, incluso antes de llegar a este mundo, nos instala en una diferencia con otro. El significante paz es sublime, como dice Germán Benavides, psicoanalista colombiano, comillas, que podamos convertirla en un hecho, cierre comillas. Es un trabajo de construcción permanente, de elaboraciones sobre el ser humano. Es allí el lugar a investigar. Es el lugar íntimo del sujeto que aloja a revoltosos y pacifistas. Adentrarnos en contenidos como, por ejemplo, la agresividad, concepto fundamental en psicoanálisis, trazando una distinción entre agresividad y agresión. Esta última se refiere solo a los actos violentos, mientras que agresividad es una relación esencial. No solo subtiende tales actos, sino también otros fenómenos aparentemente afectuosos y otros violentos, que conocemos como el concepto freudiano de ambivalencia, una interdependencia de amor y odio. Se ve desde la temprana edad, cuando el niño ve su reflejo en el espejo como una totalidad, en contraste con la falta de coordinación del cuerpo real. Entre los 6 y los 18 meses aproximadamente, este contraste es experimentado como una tensión agresiva entre la imagen especular y el cuerpo real, puesto que la completud de la imagen parece amenazar al cuerpo con la desintegración y la fragmentación. La identificación consiguiente con la imagen especular implica entonces una relación ambivalente con el semejante, amor y odio. Esta relación subsiste como una ambivalencia fundamental que subyace en todas las formas futuras de identificación. Otro contenido es la pulsión de muerte, introducido por Freud a principios del siglo XX, distinguiéndola de la pulsión de vida, esta última concebida como una tendencia hacia la cohesión y la unidad, y la pulsión de muerte, que opera en la dirección opuesta, deshaciendo conexiones y destruyendo. Sin embargo,
nunca se encuentran en estado puro, sino que mezcladas, fusionadas en diferentes proporciones. Freud fue duramente criticado por este concepto polémico para algunos discípulos, considerándolo meramente poético. Pero Freud se mantuvo en sus investigaciones durante toda su enseñanza. Posteriormente, Jacques Lacan, en su artículo Los complejos familiares en la formación del individuo de 1938, describe la pulsión de muerte como una nostalgia por la armonía perdida, un deseo de volver a la fusión preedípica con el pecho materno, cuya pérdida queda marcada en el psiquismo por el complejo paso del destete. Referencias a textos freudianos de principios del siglo XX, tan actuales hoy, que nos permitirán reflexionar sobre la construcción del sujeto en sociedad, las contradicciones que encierra la cultura y los vínculos sociales. En 1915, Freud escribió un texto denominado De guerra y muerte, temas de actualidad, que contienen 2 ensayos, escritos luego del inicio de la Primera Guerra Mundial. El primero sobre la guerra y el segundo sobre la muerte. Muestra la desilusión y confusión que provoca un acto bélico de esa envergadura, en donde los seres humanos se encuentran atrapados y desinformados, con una gran incertidumbre que no permite vislumbrar el futuro de la humanidad. Abro comillas. Trajo a la luz también un fenómeno casi inconcebible. Los pueblos cultos se conocen y se comprenden tan poco entre sí que pueden mirarse con odio y con horror. Cierre comillas. Siente que no hay otro evento que haya destruido lo precioso de los espacios comunes de la humanidad y confundido tantas mentes precarias. Es caer en un error concebir la inteligencia como poder autónomo y descuidar su dependencia de la vida afectiva. Se pregunta el por qué los individuos y pueblos se menosprecian, se odian, incluso en épocas de paz, e intenta responder señalando, abro comillas, es como si, al reunirse una multitud, por no decir unos millones de hombres, todas las adquisiciones éticas de los individuos se sumasen y no restasen sino las actitudes anímicas más primitivas, arcaicas y brutales. Sobre la muerte. Señala que el adulto civilizado no puede manejar el pensamiento de la muerte de otra persona sin verse a sí mismo compasivo. Esta actitud hacia la muerte tiene un efecto poderoso en la vida de los individuos. Nuestro inconsciente, tan inaccesible a la idea de nuestra propia muerte, inclinada sangrientamente hacia los extraños, en forma contraria hacia aquellos que amamos ambivalentemente, divididos en nuestros afectos, como lo estaba el hombre primitivo. La guerra, que no es necesariamente la otra cara de la paz, sino un efecto de la discordia, anula los desarrollos adquiridos con el paso de la civilización y deja al descubierto al hombre de los tiempos primordiales que habita en nosotros. Retomando la pulsión de muerte como una instancia autodestructiva primaria, enfatizando sus manifestaciones externas. Al hombre le es difícil, no imposible, evitar la impresión de que comúnmente las personas utilizan falsos patrones de medida, buscan poder, sabiduría, éxito y riqueza, admirándolos los demás, subestimando lo que la vida tiene de verdadero y valioso, corriendo peligro de olvidar cuán variado es el mundo humano y su vida mental. ¿Será esto un elemento más que impide la paz en el mundo? Los movimientos religiosos, por ejemplo, ya no solo son una ilusión, sino una sensación de algo infinito e ilimitado, fusionado en el mundo externo como un todo.
Perdón. El yo o el sí mismo experimenta cambios permanentes desde su origen, representando impulsos, deseos y necesidades elementales en un campo inconsciente. Su trabajo es cumplir los deseos de una instancia que pugna por el placer, pero también conciliarse con las demandas de otra instancia más castigadora y punitiva. Un verdadero conflicto interno. Cuando se presenta un sentimiento de desamparo y se vive como una necesidad de acogida, la religión surge como un espacio posible. Lo vemos en conflictos históricos, donde las diferencias religiosas son el escenario de conflictos bélicos. En el sujeto existe una preponderancia a las relaciones emocionales. Cualquiera esta sea. Por ejemplo, el sujeto narcisista se inclina a ser autosuficiente, buscando sus principales satisfacciones en sus procesos mentales internos. El hombre de acción nunca renuncia al mundo externo, poniendo a prueba su fuerza. En la religión, en su más extrema ideología, se localiza una limitación a la adaptación de cualquier camino. No hay elección subjetiva. Más bien, una imposición a todos por igual, en busca de la salida del desamparo, desconociendo las diferencias propias del ser humano y reduciendo el valor de la vida. El conflicto del hombre con la civilización da cuenta de este desamparo interno. Una de las fuentes de este sufrimiento es la escasez de las medidas que imperan las relaciones mutuas de los seres humanos en la familia, el Estado y la sociedad. La cultura describe la totalidad de los logros y las regulaciones que distinguen nuestra vida de las de nuestros antepasados, animales. Ningún rasgo parece caracterizar mejor la civilización que su aprecio o aliento con respecto a las actividades mentales superiores del hombre, sus logros intelectuales, científicos y artísticos, y el papel rector que asigna a las ideas en la vida humana. Incluso la búsqueda de ideales del hombre, cercana a la perfección de los individuos y de los pueblos, como por ejemplo la idea que acuñó el nazismo de una raza superior. Por consiguiente, un exterminio humano, como señala Freud en Malestar en la cultura, abro comillas. Tampoco hemos de dejarnos inducir a engaños por nuestros juicios de valor sobre algunos ideales y sistemas religiosos o ideología. Pues ya se vea en ellos la creación máxima del espíritu humano, ya se los menosprecie como aberraciones, es preciso reconocer que su existencia y particularmente su hegemonía indican un elevado nivel de cultura. Cierre comillas. Los hombres son gentiles naturalmente, que desean ser amadas y que no tienen otra posibilidad de defenderse cuando son atacadas. Por el contrario, poseen una dotación instintiva que incluye mucha agresividad. Esta inclinación perturba las relaciones con nuestro vecino y obliga a la civilización a una pérdida de energía. Como consecuencia de esta hostilidad primaria de los seres humanos, la sociedad civilizada está permanentemente expuesta a la amenaza de la desintegración. La evolución de la civilización refleja la lucha entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte, tal como se desarrolla en la especie humana y que pone el peligro, el destino de los individuos. La interrogante parece ser si el desarrollo cultural lograra sobreponer y en qué medida el trastorno de la vida en común, considerando estas pulsiones de agresión y autodestrucción. En la actualidad parece ser fácil poner en juego el exterminio. Vemos en el presente dicha agitación,
Parece que las angustias, las infelicidades, las ambiciones son dominantes en el ser humano, provocando caos universal, en donde la paz ligada a la estabilización, tranquilidad, acuerdos, diálogo y entendimiento de las diferencias debe desplegarse con fuerza en la lucha con su adversario. En un texto de Freud, para compartir hoy, denominado ¿Por qué la guerra?, en una respuesta de Freud a Einstein, da cuenta de lo que hemos intentado mostrar hoy. Maritza me comentó que tomó ese texto, ¿no?, también para escribir sobre la paz. Quizás lo conozcan. Se trata de una correspondencia entre Freud y Einstein. Este último eligió a Freud como interlocutor para cumplir una tarea encomendada en 1931 por el Instituto Internacional de Cooperación Intelectual en París para la Comisión para la Literatura y las Artes de la Liga de las Naciones. Y esta correspondencia se realizó al año siguiente, en 1932. Y en 1933, Freud escribe este texto, que lo encontrarán en sus obras completas, ¿no?, en donde aparecen ambas cartas. Einstein, a propósito de la guerra, le menciona que ha transformado en una cuestión de vida o muerte para la civilización tal como la conocemos, que a pesar de los esfuerzos que se realizan, no se ha encontrado solución alguna. Considera que existe una manera sencilla de resolver el aspecto superficial. Este aspecto superficial se refiere a la administración, ¿no?, o a lo administrativo, quiero decir, a lo administrativo de la guerra, creando mediante acuerdos internacionales algún cuerpo legislativo judicial para resolver los conflictos que surjan entre las naciones, las que apelarían a la decisión de este cuerpo en caso de conflicto, aceptando sin reserva su decisión y aplicación. Todas las medidas que el tribunal considerara necesarias para la ejecución de sus resoluciones. Sin embargo, un tribunal es una institución humana, por la que cuando no tiene a su disposición el poder necesario para imponer sus veredictos, está expuesto a sufrir la influencia de presiones extrajudiciales. La búsqueda de seguridad internacional implica la renuncia incondicional de todas las naciones a una parte de su libertad de acción y soberanía. No cabe duda que ningún otro camino puede llevar a esa seguridad. Einstein cree que en los estudios de Freud se pueden hallar respuestas y le escribe sobre el problema de la paz mundial. Y Freud le responde, mencionando que como principio general, los conflictos de intereses entre los hombres se solucionan mediante la violencia. El derecho es el poder de la comunidad y ni siquiera dentro de esta es posible evitar una solución violenta de los conflictos de intereses. Señala que se puede impedir la guerra si la humanidad se une para establecer una autoridad central que tenga derecho a juzgar todos los conflictos. No tiene sentido tratar de eliminar las inclinaciones agresivas de los hombres, que durante años la humanidad ha pasado por un proceso de evolución cultural y las modificaciones psíquicas que lo acompañaron resultaron notables e inequívocas, considerando en un progresivo desplazamiento de las metas pulsionales y la restricción de impulsos. La guerra constituye la más violenta negación de la actitud psíquica que nos impone el proceso cultural y por tal motivo es inevitable que nos rebelemos contra ella. Termina con la siguiente frase, abro comillas. Todo lo que promueva el desarrollo de la cultura trabaja también contra la guerra. Muchas gracias. Muy interesante, muchas gracias. Muchas gracias, Fanny, por tu interesante exposición.
Le damos inmediatamente la palabra a todos nuestros invitados e invitadas para que puedan comentar o preguntar a nuestra expositora Fanny. Jorge. Bueno, ante todo felicitar a Fanny Serrano por la conferencia que nos ha dado. Eh, Interesante, ¿no?, el tema. Pero yo siempre he tenido una duda respecto de la paz y por qué los seres humanos eh, relacionamos automáticamente paz con guerra. Yo puedo hablar de paz en la familia, en el entorno familiar, paz con mis amistades, estoy en paz conmigo mismo, si es que logro llegar, digamos, a ese nivel en algún momento, ¿no es cierto?, de la existencia, que es complicado también, pero generalmente, ¿ya?, usualmente, paz está unida, pero así como con un cordón umbilical, a la guerra. ¿De dónde viene eso? O sea, yo no lo entiendo, no sé por qué. Cuando también puede haber conflicto y falta de paz, como les decía, en un entorno más pequeño, en la familia, en un grupo, en el colegio, en el curso, ¿ya? Hoy día se ve mucha violencia incluso en los colegios. Hace poco un profesor acá en Chile quedó prácticamente casi al borde de la muerte porque sus alumnos le pegaron. Entonces, esa es la duda que tengo. No sé si me la pudieras aclarar un poco, ¿no? Gracias, Jorge. Bueno, la idea es que conversemos acá de estas cuestiones, pero tienes toda la razón, estoy totalmente de acuerdo. Por ahí lo decía yo también, ¿no? Que la paz, su revés, no es la guerra, o la guerra no es el revés de la paz. Porque, como tú citaste un entorno familiar, si lo pensamos así, hay paz, pero también hay discordia en la pareja, en las relaciones en general, las relaciones con las personas. Tenemos mucha tranquilidad, pero también mucha discordia. Entonces, por eso que le llamo significante, porque aquí lo que tiene de peso la contextualización de un significante es que tiene precisamente esto que tú dices. ¿Cómo lo digo? ¿Es el revés? ¿No es el revés? Es en el contexto en que tú lo pongas también. Y además en el contexto en que tú lo pongas en la estructura del lenguaje. Porque nosotros decimos frases, los políticos, los estados, las familias, los padres, cuando éramos chicos, recordamos nosotros seguramente, cuando los padres nos decían sentencias fundamentales, que a veces nos quedan como marca para identificaciones futuras, ¿no? Pero es un significante, por eso que de ahí el título, porque no tiene un valor significativo como concepto puro, sino que donde se ponga en la estructura del lenguaje. Y como tú bien decías, donde tú lo pongas es como lo que tú quieras decir acerca de eso. Ese es el valor significante. Está silenciado, Jorge. Eso significaría, perdón, que, como decía Virginia Woolf, el, el idioma a veces queda chico y no puedo, con las palabras, no puedo explicar algo que quiero. Porque cuando yo decía la paz en el entorno familiar, hay disturbio, pero disturbio es sinónimo de guerra. No hay guerra, yo no veo guerra. Exacto. Entonces, pareciera que el idioma nos queda pequeño a veces como para explicarnos estos matices, por así decirlo. ¿Qué significa eso? Bueno, yo entiendo que es la vez de la victoria. Claro. Y algunos lo utilizan como paz también. Ah, ¿No? claro. Claro. Entonces, ¿qué campo tienen nuestros colegas, amigos, sordomudos también? Entonces,
estamos hablando de un idioma, no, estamos hablando de lenguaje. Y es otra cosa, ¿no? Es una cuestión, ustedes más que yo, evidentemente, escritores, se dedican a esto con muchísima más eh, dedicación y sigilo. Y eso está puesto ahí, en las palabras, en lo que digo, en cómo lo digo, cómo lo expreso y qué es lo que quiero decir. Efectivamente, una discordia en una familia puede traer un grave conflicto y no estamos en guerra. Y tampoco en ese conflicto estamos en paz. Entonces la Muchas lucha gracias. permanente o la construcción, discúlpame, o la construcción de la que hemos hablado, no solo yo, sino que algunos de ustedes, es permanente. Por ahí decía Maritza, la paz como una cuestión utópica. Yo diría como un deseo que hay que perseguir. Gracias. La palabra Muchas está gracias. para Beatriz Rojas, que está silenciada. Gonzalo, después cuando Dígame, Maritza. Ya abrí, me ya puedes abrí, dar ya la abrí. palabra después a mí porque hace rato que te la estoy pidiendo, pero se la damos Bueno, a Beatriz. lo que me llamó la atención de entrada es que esta señora nos dijo la paz y sus avatares. Al principio dijiste, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, ahí me abriste un panorama demasiado amplio, pero tiene avatares la paz, evidentemente. Pero ¿de dónde nacen los avatares de la paz? El hombre, sin duda, ¿no? Que tiene que practicar, tiene que entender, tiene que enfrentarse, tiene que resolver. Entonces pienso de que realmente habría que desarrollar la ciencia de la paz, porque nos quedamos cortos en una cantidad de conceptos que ni siquiera sé cómo lo digo y quién sabe si sé cómo lo siento. Entonces, en ese espacio que hay, en cómo lo digo y cómo lo siento, hay muchísimo que aprender y desarrollar. Entonces, no vamos a empezar de cero, porque la paz es una cosa que queremos tenerla, que la estamos trabajando, que nos la dieron medio definida o no, pero estamos creando conflictos. O hay realmente conflictos que tenemos que resolver. Hablamos las veces que estuvimos conferenciando nosotros, y yo soy de las que pienso de que la paz, como esencia, nace detrás del esternón. Digo, adentro de nosotros mismos. Pero ¿quién nos enseña? ¿Quién nos da esa especie de germen que tiene que crecer, dar hojas y algún día tiene que florecer, ¿verdad? Entonces, hay un camino para andar, y ahora que tenemos tanta comunicación, ¿por qué no lo empezamos? ¿Quién nos puede dar el hilo conductor para que realmente podamos sacar los provechos a nuestro favor? Y a nuestro favor digo la humanidad. Porque la humanidad, si no desarrolla una estrategia de convivencia, va a sucumbir. Está sucumbiendo en algunos lados. ¿Cómo hacemos para, vamos a decir, entrar en el núcleo de la situación? Porque lo que hay de propaganda y lo que hay de palabras y de definiciones alrededor, tengo la impresión que es para confundirnos. Para confundirnos. Y ahí digo, ¿quién quiere confundirnos? ¿Quién sabe si al final no somos nosotros mismos que queremos confundirnos al ver tanta confusión de lo esencial? Alguien de este grupo, si pudiera entrar en esa esencia y nos pasa alguno de los resortes, algunas de las estrategias,
esta conferencia sería el comienzo de algo muy importante. Sueños. Sí, Beatriz, mira, me hiciste pensar en una cuestión, dices cómo digo ¿Y cómo siento? y cómo siento. Y ahí Eso. está, creo que ahí hay una esencia que también lo mencionaba por ahí en algún pasaje del texto, el tema de los afectos. Ahí hay otra cosa en el medio. No tiene que ver el conocimiento, la sabiduría, lo que aprendo, mi inteligencia, si la puedo medir con tantos instrumentos psicométricos, ¿no? ¿Qué pasa entonces con las emociones y los sentimientos? Eso está en juego. No podemos dejarlo fuera. Entonces lo que tú dices me hizo pensar en esto. ¿Cómo digo las cosas, pero cómo las siento? Cuando hablo de emociones, hablo de sentir. Ahora, si pudiéramos hacer lo que tú dices, ¿cómo metemos aquí algo que remueva una cuestión? Yo diría que en eso estamos, aquí, en este momento, 3, 6, 9, 12, 17, 18 personas, ustedes se encuentran a menudo. Es una cuestión de diálogo, definitivamente de hablar de esto, en donde lo que nos pasa y lo que vivimos, nuestras experiencias y lo que sabemos también se ponga en juego. Por eso me hiciste pensar en esto de los afectos. Muchas gracias, Maritza. Gracias, Beatriz. Bueno, gracias, Yalis, por darme la palabra. Y le pido a las personas que ya hablaron que vayan bajando la mano. Bueno, quedó muy atrás lo que yo quería decir, pero lo voy a decir más dentro de un rato. Fanny habla de diálogo, diálogo que implica la palabra. La palabra implica simbolizar, y es algo que dice Freud también, ¿no? Es decir, si vamos del afecto al acto, eso es muy primitivo, pero si simbolizamos a través de la palabra, como dice Freud, llegar al derecho, ¿no? Que a través de la palabra se llega al derecho. Bueno, eso era una cosa que quería agregar a lo que dijo Fanny. Pero lo otro, levanté la mano después que habló Jorge, cuando dijo que como que la guerra, uno siempre piensa en la paz y la guerra, como dos caras de una misma moneda, ¿no? Pero nosotros, esta es la conferencia número 12, la 12ª conferencia. Y en estas 12 conferencias hemos ido avanzando en cuanto a conceptos de paz, ¿no? Cada uno de los conferenciantes ha ido aportando desde su punto de vista, desde su profesión, desde su conocimiento, avanzando en el concepto de paz. Eso quería decir, porque la paz, hemos llegado a la conclusión de que no solamente es la falta de guerra, es también la falta de la salud, es la falta de agua, es la falta de cubrir las necesidades esenciales. En fin, la paz es un concepto muy amplio. Y eso hemos logrado aprender a lo largo de estas conferencias. Más rato a lo mejor te vuelvo a pedir la palabra. Bajo la mano. Gracias, Diana. Muchas gracias, Maritza. Daniel. Hola, gracias. Eh, Me ha interesado mucho la primera parte sobre el concepto sobre la cuestión del significante, ¿no? La paz es un significante antes de, principalmente, más que un significado por la simple razón de que como significado es extremadamente amplio el asunto, ¿no? Es interesante también saber que lo contrario de la paz no es solo la guerra, pero eh, sí lo contrario de la guerra es la paz. Eh, si habláramos de los conflictos en una familia, por ejemplo, como se acaba de hacer, una familia necesita concordia, necesita fraternidad, los hermanos necesitan fraternidad, de ahí viene la palabra, frater. Y una familia necesita armonía, necesita ejemplo, calidez moral, afectividad. Y todo eso las naciones no lo necesitan entre ellas.
sería bueno, que nos amáramos los unos a los otros, naciones del mundo, pero no es indispensable para la paz. En cambio, es indispensable el derecho, y en eso me parece muy interesante la reflexión de Freud, por supuesto, aunque en realidad viene de Kant, ¿no? Kant en el siglo XVIII, hacia la paz perpetua, propone la paz por el derecho, pero se supone que es una paz mundial y perpetua, es decir, la prohibición o la abolición de la guerra, así como hay la abolición, hubo después, ¿no? La abolición de la esclavitud o abolición, perdón, me estoy quedando dormido, no dormí nada en el viaje, me disculpan si soy incoherente, la abolición de la pena de muerte o de los sacrificios humanos, mucho antes. Por eso el derecho es necesario para terminar con las guerras y no es necesario el amor universal. Y ahí es donde yo pienso que hubo una primacía de la pulsión de vida, ya, o eros, como llamaba Freud. eh, Hay tal vez algo que probablemente Freud sí lo abarca en otros textos. Preguntar a Fanny si lo conoce. A mí me parece, habiendo visto las declaraciones de los unos y de los otros, cuando hay guerra, puede ser tanto la de Ucrania, Rusia actualmente, Hamas, Palestina, Israel, ciertas declaraciones, si uno las observa bien, no puede uno dejar de pensar que a esas personas, dirigentes en general, dirigentes militares o dirigentes de estados, la guerra les produce un gigantesco placer. Ujú. No solamente es algo, sí, tenemos que hacer la guerra para defendernos o tenemos que hacer la guerra para independizarnos, porque hay muchas razones para hacer la guerra, sino también porque produce un placer extraño. Y es ahí donde tal vez sería interesante citar en el sentido de convocar a Freud, aunque tal vez él no trabajó este aspecto. Me parece que la guerra es considerada como una necesidad para muchas personas, entre otras palabras, entre otras personas, puedo citar a Hegel, uno de los más grandes filósofos de la historia occidental, Sí. que pensaba que la guerra era indispensable para la salud moral de los pueblos. Es bastante increíble. Sin guerras, los pueblos se aburguesan. Ese es el término literal que utiliza Hegel. O sea, nos acostumbramos a la comodidad y perdemos la pasión del Geist, del espíritu, que es la creación, que va también con la destrucción. Y lo que le faltó a Hegel probablemente es añadir que eso produce un inmenso placer, y ahí es donde la teoría de la sublimación de Freud tal vez es interesante, porque ese placer debiéramos ser capaces de obtenerlo de otras maneras, ¿no? En la cultura, lo dice la respuesta de Einstein, en las artes, en la poesía, en la ciencia, y obviamente en el derecho, en la construcción de sociedades más humanas. Eso es lo que quería comentar, y a lo mejor Fanny puedes aclararme sobre este asunto del placer guerrero, ¿no? Sí. Gracias, Daniel. Mira, solo decir a propósito de tus comentarios, ¿no? Muy interesante, acerca del derecho, ¿no? El derecho, que también lo tocó Maritza. En psicoanálisis tenemos textos ahí, ustedes lo pueden leer también. Es sobre la ley, ¿no? La ley viene a ser un ente regulador. Y lo que le llamamos en psicoanálisis ese tercero, ¿no? Que incluso se da, voy a decir aquí, mis colegas psicoanalistas me van a suicidar, me van a dar una bomba molotov a propósito de la guerra. Me dice, bueno, ¿por qué dijiste eso? Pero para que lo entendamos, entre la relación de una madre y un hijo, cuando recién nace, están así de pegados, por la teta, ¿verdad? Entonces necesitamos que eso le dé vida a un sujeto. ¿Y cómo lo hacemos? Con ese tercero. ¿Quién? El padre. ¡Pum! Se tiene que meter aquí. ¿Entre la teta y la boca? Sí, entre la teta y la boca, literalmente.
La teta no es del niño. Entonces, cuando hablas de derecho, ¿no? Es efectivamente importante la intromisión, que podríamos decir activa, ¿no? Violenta quizás, de un tercero. Y el derecho, las normas y la ley implica ese tercero. No pensaba en eso cuando tú mencionaste lo del tercero, lo del derecho, perdón, y yo lo denomino como ese tercero necesario para poder constituirnos como sujetos en sociedad. Porque si no, nos quedamos fusionados y nos quedamos en una locura y en una realidad que no nos pertenece, y así conocemos muchas humanos y sujetos y individuos eh, que su cuerpo motor con la sociedad es la agresividad a otro, porque perdieron algo de manera violenta, que se lo quitaron, sino que no hubo una mediación, ¿no? Cuando yo puedo hablar de los sujetos a propósito de mi conocimiento y mi formación, y como conversar acerca de estas cosas que ustedes comentan. Y me parece que ahí el derecho, sí, efectivamente, en la historia de la humanidad tiene su connotación fundamental en estas cuestiones. Muchas gracias, Fanny. La palabra de José Acevedo. Gracias, Gonzalo, Maritza. Fanny, muchas gracias por la exposición. No sé si se escucha porque estoy enmontañado por acá, lejos, re lejos. Bien. Todo bien. No queremos saber dónde porque me va a dar envidia. Gracias. En Curarrehue, de la 9ª región, a 20 kilómetros de la frontera con Argentina. Oh, Estoy más cerca de Junín que de Temuco y de Villarrica. Bueno, pero no nos distrae, no me pierda, porque iba a preguntar algo que se me olvidó, porque era tan interesante todo lo que iba en el camino, pero mira, afortunadamente tomé algunas notas y yo creo que aquí habemos 18 o 20 locos, absolutamente. Caí en cuenta, ocupados de conversar, reflexionar, compartir en un país, en un planeta que está en la UCI, literalmente, en este minuto. Más que un planeta, un sistema que colapsa, un sistema civilizatorio completo. Esa es mi sensación. Y bueno, yo quería rescatar alguna cuestión que sea, digo, ¿cómo transmitir algo útil a grandes masas, a grandes conjuntos humanos, para rescatar el valor de la paz? ¿Cómo explicarlo? Porque es súper interesante todo lo que se ha dicho acá. Pero naturalmente eso circula en una élite de personas que tienen acceso a esa información. Y no es una crítica, por favor, sino que simplemente constato un hecho. Somos 7.800 millones de habitantes. Estamos metidos en un planeta que está colapsando en todo sentido, ambientalmente y sobre todo al nivel como sistema civilizatorio. Y por ahí yo voy buscando algún patrón común, alguna raíz. Y siempre he pensado, he sentido más bien de que estamos enfermos de civilización. Y esta civilización nos enfermó porque mantenemos una herida civilizatoria de Homo sapiens para acá, que es el maltrato de la afectividad. Ahí hay una fractura, por decirlo en los términos de esta conferencia, hay una polaridad hasta ahora irreconciliable que se va integrando poco a poco, espero, entre el miedo y el amor, entre Eros y Tánatos, para rescatar los códigos que ha señalado Fanny. Pero esta herida, yo le llamo la gran herida civilizatoria. Hay un libro fantástico, se llama La Gran Falla,
no lo tengo el autor en este momento, pero después lo puedo compartir. Bueno, el punto es que allí todas las civilizaciones, todos los imperios, las formas organizacionales que hemos creado, estos 40.000, 30.000 años de Sapiens, están forjadas sobre la imposición, la conquista, el poder sobre otro y una cultura del miedo, en que poco a poco se ha ido construyendo, reivindicando el valor. No, claro, si uno dice del amor hoy día, dice, peace and love, esto es una cosa super light, pero hablo en el sentido de cómo establecer una sociedad con vínculos afectivos nutricios, en el sentido de que las políticas de educación, de salud, de vivienda, de trabajo, como decía por ahí Marisa, respondan a que nos reconocemos como responsables del otro, como unidos en una raíz común. Y rescato a Levinas, que me encanta Emmanuel Levinas, judío, instalado en Francia, entiendo, muchos años, que dice, soy responsable del otro. Y cuando habla del rostro, dice, ¿qué me dice el rostro humano? Una sola frase me dice, no matarás. Creo que es Ética y Libertad el librito este de Levinas. Michael Balint es el autor de La Falla Básica. Michael Balint. Y yo, más que proponer algo, quería como abrir este tema desde esa perspectiva, porque la gran herida es reparable a nivel de lo individual, de lo familiar, de lo comunitario, de lo social. En la medida que hasta donde me alcance mi mano yo podré establecer vínculos sanos, nutricios, colaborativos, solidarios, responsables con otros. Y por ahí yo creo que hay un camino de construcción de paz. Eso, porque en realidad el tema da para largo, pero no quiero alargarme más. Sí, Gracias. sí, da para largo, José. Mira, yo pensaba rápidamente, como asociando libremente lo que tú decías, creo que la educación aquí es fundamental. En los pueblos, o en Chile, en el mundo, pero una educación en donde, por ejemplo, aquí, no sé, corríjame si los compatriotas no saben, se sacó la filosofía de la maya, ¿no? Me parece, creo que escuché por ahí. Sí, quieren sacar la ¿Sí? historia también. Quieren sacar la historia. Entonces, se dan cuenta cómo estamos destruyendo la cultura, porque eso nos permite que podamos pensar desde los niños, les hagamos a reflexionar y a pensar. Y allí es donde vamos sembrando esta semillita en donde la verdad es que no es un golpe lo que yo tengo que hacer como acto, es una palabra, es un algo, es una reflexión. Podemos discutir, tener diferencia de opinión. La cuestión está en la diferencia. Entonces la educación nos va a permitir entender que somos distintos, porque lo vamos a hacer desde siempre y lo vamos a seguir siendo por siempre. Entonces eso no va a cambiar. Por lo tanto, creo que la educación en ese lugar de reflexión, de pensamiento, es una de las cosas, es como una materia prima, es un diamante en bruto que va a permitir, creo yo, que eso se ha perdido, que se va a permitir algo que no hablemos solo de violencia o tengamos que vivirla. Marisa estaba levantando la mano, perdón. La palabra para Maritza. Gracias, Yali. Bueno, a lo largo de la intervención de ustedes me han surgido varios pensamientos, ¿no? Pero me quedé con esto de esto que trae José Luis acerca de Levinas, ¿no? La otredad, el reconocimiento del otro. Y también esto que nos dice Fanny, el tema de cuando la madre y el niño recién nacido, ¿no? Son una fusión,
tiene que intervenir para que haya salud mental, tiene que intervenir un tercero, que es la ley, el padre. El padre representa la ley. Y separar a esa dupla para que pueda desarrollarse y que tengan salud mental, ¿no? Eso por un lado. Si no quedan en el narcisismo. Esto de las guerras, la falta de paz, tiene que ver con el narcisismo también. Y algo que comentamos a unos días atrás con Fanny, ¿no? Que también lo tocó Daniel, el tema de la familia, el triángulo familiar, ¿no? El triángulo edípico. Tiene que haber un tercero, y en una guerra también tiene que haber un tercero para que pueda mediar, para que pueda llegar a una solución de paz. Pero en cuanto a esto de la otredad, primero que nada hay que reconocer al otro. Tiene que existir ese reconocimiento del otro. Si yo no puedo reconocer que hay alguien que no soy yo, que es un otro, lo cual es muy difícil, parece muy liviano, pero no es así. Cuando yo reconozco que hay un otro, y estoy reconociendo la otredad, ahí nacen mis límites. Hasta aquí llego yo. Y naciendo los límites, que es el mismo límite que pone el padre entre el bebé y el niño, al reconocer los límites, nace lo que se llama el respeto. Si nos pudiéramos respetar como seres humanos, si nos pudiéramos respetar como naciones, no tendríamos que estar hablando de esto quizás. Eso. Quizás más adelante vuelva a pedir la palabra. No sé si Fanny quiere comentar algo antes de darle la palabra a Beatriz. A Beatriz, claro. Beatriz, te escuchamos. Me quedé sorprendida de lo que dijo Daniel y lo hice cuerpo inmediatamente. Daniel dijo que la guerra produce un placer. Lo dijiste así, Daniel. Me chocó la palabra por lo siguiente. Ustedes saben que la humanidad en este momento está usada por los que pudieron conseguir valorizar más el placer inmediato que cualquier otra cosa. ¿Saben dónde entramos? En las adicciones, el uso de las drogas. Vimos nosotros el mercado que hay, que es mayor que hasta de las propias armas, en poder y en posibilidades económicas, ¿no? Porque se fue a entrar a ese lugar que Daniel nos contó recién sin ruborizarse, porque él ya lo sabía, yo no lo sabía. De verdad, nunca me imaginé de que, por ejemplo, los líderes o los gobernantes o quienes están por arriba del pueblo es capaz de gozar con esa situación. Es el placer. Es verdad, Daniel. Y en chiquito, en cada uno de los seres humanos se sembró y ahora no sabemos la palabra y en las frases que yo uso porque estoy en ese tema en este momento, que la enfermedad adictiva, que es única y es cerebral, mental, nos está comiendo el mundo a tarascones. ¿Ustedes se dieron cuenta? Y qué indiferencia, porque unos luchan contra el narcotráfico, el otro contra el mercadeo chico, y el otro contra... Y se olvidó de la víctima. ¿Quién consume? Y no me pregunten cómo empezaron, porque ahí estoy yo. Estoy presentando un trabajo que voy a estudiar las 5 adicciones más frecuentes: alcohol, tabaco, marihuana, cocaína y pasta base. Se llama en la Argentina Paco, me parece, ¿verdad? Voy a estudiar seres humanos que son portadores de esas 5 adicciones comunes, habituales, de nuestro buen día todos los días, en el vecindario, en la otra ciudad, en los países, en las ciudades. La drogadicción en este momento
es realmente pandémica. Y lo hicieron pandémica. Nadie se dio cuenta, porque ya estamos en esa situación. Es la pandemia más vieja. Después nos vino el COVID, que es chiquitito así. La otra es la gorda. Gracias, Daniel, porque me despertaste bruscamente en que voy a tratar de investigar. Viste que pedí yo la puntita del ovillo, ¿no? Porque lo que dijo Daniel a mí me despertó una cosa que no había... Corporicé, porque sé que el placer inmediato es lo que se está abusando en este momento. ¿La gente para qué se droga? ¿Mm? Para el placer inmediato. Y eso es un gran negocio. Y lo están usando y ni nos dimos cuenta. Ahí sí que vamos a perder la paz, claro que no. Lo primero que pierde un ser humano que es portador de una enfermedad adictiva es su libertad, porque inmediatamente adquiera la hermosa palabra de la dependencia. Suavecito, sin ningún empujón. Sí. Un poco lo tomo en broma porque es tan serio esto, es tan brutalmente serio. Cuando alguno de nosotros ve que, por ejemplo, el vecino o el hijo de la vecina, ¿no? Y bueno, un señor, profesor mío de algología en Santiago de Compostela, me dijo, siéntate que te voy a contar algo. Mi profesor ya se fue a la otra dimensión y con todo respeto lo recuerdo. Tienes que saber una cosa, me dijo, que hoy, hace 10, 15 años de esto, de los 10 hogares que te puedo dar de ejemplo en Galicia, 9 está comprometido con las drogas. ¿Qué? ¿De qué me está hablando, doctor? No, comprometido en el mercadeo o de consumo. Galicia hace 15 años. Y ahora en nuestras ciudades, ya. Discúlpenme porque me entraron de bruces en mi propio tema. Muchas gracias. Todo bien, Beatriz, me encanta tu pasión. Lo pusiste cuando te vi por primera vez en una presentación. De nacimiento. Y ahora también. Y me haces recordar, sí, una nota que tomé y ahora la revisé sobre lo que dijo Daniel acerca de lo que te impactó. Sí, me impactó. También refirió a unos textos freudianos ahí que me parecen interesantes. Y también del psicoanálisis francés dice algo acerca de gozar, ¿no? De gozar con con la guerra. Podremos especificar en algún momento, por ahí, si me invitan en otro momento, podemos hablar de esa otra cuestión, pero Daniel, sí, efectivamente es brutal esto, pero es así. Es así por ahí, porque estamos hablando de cuestiones pulsionales. Y en realidad en algunos pueblos, en algunas personas que representan a los pueblos, la pulsión de muerte está viva y mata la pulsión de vida, que es lo que más o menos le decía, porque están en un estado puro como congeniándoselas, arreglándoselas de manera interna, pero en algún momento la pulsión de muerte es tan destructiva que pone en juego y borra a ese ser humano que puede mediar las cosas. Y entonces el poder, valga la redundancia, se apodera de estos sujetos y entonces tenemos la guerra y se goza con esto. Entonces Lacan lo decía muy bien, como también lo dijo José Luis, ¿no? El dinero, el poder y otras cosas más son también instancias de goce. Y placer en las adicciones absolutamente. ¿Qué es lo que buscamos allí? Entonces cuando hablamos de una mediación, cuando hablamos de algo, es que se venga a interponer en esa pulsión de vida como un lugar de congeniar estos elementos pulsionales que tiene naturalmente el ser humano. Entonces, ¿cómo podemos regular eso? Efectivamente, es una cuestión que se ve y lo vemos hasta el día de hoy, ¿no? Ya no en la familia, bueno, también lo vemos, pero también vemos a otros gozar con el sufrimiento ajeno. Y gozar de las guerras no solamente por una cuestión ambiciosa, porque ganamos terreno, porque tenemos gas, sino que porque hay un poder supremo frente a otro ser humano. Y eso es pulsión de muerte, ¿no?
y no hay ninguna regulación. Entonces lo que dice Daniel es cierto, tenemos unos textos maravillosos del psicoanálisis francés y de Freud también que hablan esto del goce. Bien. La palabra para Maritza también, ya para ir cerrando esta charla. Marisa, te doy la palabra y luego José Acevedo. Bueno, brevemente, para decirles algo que me gustaría que no lo tomaran a broma, pero le quiero decir a Beatriz que para agregarle a sus cinco adicciones, que no se olvide de la adicción a la Coca-Cola, que es, por eso digo, no es para reírse, es algo tremendamente dañino, es algo que sumamente adictivo y bueno, El azúcar. el azúcar y la Coca-Cola, no sé qué más contendrá, ¿no? Pero nos tiene, al mundo entero nos tiene en estado de obesidad, en pandemia de obesidad, ¿no? Es una de las cosas que nos tiene en pandemia de obesidad. Bueno, eso era brevemente. No Y olviden la conductas Coca-Cola maníacas también, ¿sí? Y conductas maníacas. también. Un niño que va a un cumpleaños y toma Coca-Cola, de noche no puede dormir y salta Sí, como pulga. Y exacto. eso es lo que les pasa a nuestra sociedad, porque todo el mundo vive con la Coca-Cola y no se dan cuenta que es tanto o más dañina que cualquier otra de las adicciones que mencionó nuestra doctora Beatriz. Bueno, dejo la palabra y escucho a José Luis. A José. Hola, gracias. No, muy breve, muy breve. Otro de los pensamientos terribles que me asaltan es que hay tantos pensadores, ¿no? Que todos hemos conocido más, menos, unos que otros, qué sé yo. Y se ha hablado tanto, en tan profundidad, por siglos y siglos, de las razones, de la sin razón, de la quinta pata al gato, etcétera, etcétera, etcétera. Eros y Tánatos, las polaridades. Bastante amistad con una persona que representa en América el board de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Una gran persona. Y conversando con ella años atrás me decía, mira, la universidad fue fundada, la primera piedra de la Universidad Hebrea de Jerusalén la pusieron en el año 1918, terminada recién la Primera Guerra. ¿Y quiénes la pusieron? Albert Einstein, Sigmund Freud y Martin Buber. Tres colosos de la humanidad del último siglo XX y, en fin, en sus áreas. Y con las mejores ideas, las mejores intenciones. Entonces, me vino eso hoy día y mira, ¿en qué estamos? ¿Dónde ocurre hoy día un nuevo genocidio? En esa misma tierra, porque es un genocidio a mi juicio, que curiosamente el abusado como cuerpo social termina siendo abusador en este caso. Eso, nada más. Gracias. Así es. Y bueno que lo mencione José Luis, el abusado termina siendo el abusador. Bueno, les agradecemos a cada uno de todos los que han participado de esta conferencia. Solo mencionar uno de los primeros comentarios que dejó Daniel con respecto al libro, se llamaba Lévinas, Ética e Infinito. Como los comentarios no quedan en la grabación de posterior, lo menciono para que quien quiera buscar el texto. Le agradecemos Tienes toda la razón. enormemente a Fanny Serrano por la exposición y queda totalmente invitada para unas próximas exposiciones también para el Comité por la Paz. Maritza, Gracias. ¿algunas palabras Gracias, Gonzalo. finales? Gracias, Gonzalo. Gracias a todos. Bueno, yo Todos. quiero agradecer Sí. esta conferencia que nos dio Fanny, donde ha hecho una síntesis de conceptos de pensadores, aludió a pensadores como Freud, Lacan, Saussure y otros, ¿no? Y también agradecer a las colegas que vinieron a acompañarnos, a los colegas psicoanalistas y a las colegas escritoras y a los familiares. Así. Gracias. Sí, Muchas gracias por gracias. acompañarme a ustedes, a unas colegas con las que trabajo en la escuela que están ahí presentes.
que hacemos una labor en tierras rurales muy interesante con niños, adolescentes y adultos. A Andrea, una colega psicoanalista en Viña del Mar, a mi hermana que la veo hoy también. Maritza, gracias a ti por la invitación, Gonzalo, por esta mediación, ¿no? En este grupo, pues si no nos hubiéramos puesto a pelear, ¿no? Y no es la idea. Y gracias a todos por escucharme, por la atención y sus comentarios maravillosos que siempre son un aporte. Muchas gracias por la invitación. Podemos abrir los Muchas micrófonos, gracias. podemos abrir los micrófonos para hacerle un aplauso y un cariño a Fanny. Para ustedes también. Gracias, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas